Hoy, programa especial, mesa de análisis, neoliberalismo y finanzas públicas. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es su mesa de análisis, la segunda parte del neoliberalismo, debido a que muchos de ustedes por vía redes sociales y WhatsApp nos pedían que continuáramos hablando de este tema. Y bueno, antes que nada quiero dar la bienvenida aquí a mi queridísimo amigo profesor Héctor Lerín. Buenas noches. Muchas gracias, tocayo. Muy buenas noches. Qué gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos. Tenemos aquí dos invitados de lujo de la UNAM. Así que para que continuemos con el tema del liberalismo, que ya han estado por aquí, ya son de la casa, son de la casa, ya incluso pues han estado pidiendo de diversas maneras que estuvieran con nosotros otra vez. Ya tienen su rating estos muchachos, ya te nos da envidia, pero bueno, ¿qué hacemos, tocayo? Sí, pues tienen a sus seguidores y qué bueno, que sea con estos temas también, ¿no? Sí. Pues sí. Les damos la bienvenida a los dos. Ahorita el profesor Héctor Lerín nos hará el favor de presentarnos a Leobardo, y yo tendré el gusto de presentar a José, pero bueno, aquí los tenemos. Buenas noches, Leobardo Vázquez, maestro, y buenas noches, José Escárcega. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, gracias. Pues mira, tocayo, más bien esto ya no sería una presentación, sería una representación, pero la repetimos para que beneficio de nuestro auditorio. Leobardo Vázquez es licenciado en Economía por la UNAM, la cual se graduó con mención honorífica bajo la dirección del doctor Alejandro Montoya. Posee estudios de maestría en Economía en la misma universidad, con especialización en Economía Política y Financiera. En su carrera colaboró en distintas actividades de docencia e investigación, como parte del programa para estudiantes de excelencia de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía, llegando a participar en más de 10 proyectos de investigación destinados al desarrollo de ciencia básica y a la docencia con el patrocinio de CONACYT y bajo la dirección del doctor Alejandro Dabat, y el doctor Miguel Ángel Rivera Ríos. En el año 2008 se le nombró ayudante de investigador SIN 3 CONACYT, cuando solo existían 10 economistas SNI 3 en todo el país. Actualmente participa en el proyecto Las grandes etapas del desarrollo del capitalismo, en donde aparece en calidad de coautor del libro El agotamiento del neoliberalismo y nuevo orden mundial emergente, bajo la autoría del doctor Alejandro Dabat, responsable del proyecto. El doctor Dabat es una autoridad, tocayo, y que aquí Alejandro esté participando en ese asunto. Leobardo, son palabras mayores, ¿eh? Además de lo anterior, es profesor, miembro y colaborador y participante del programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo a cargo del doctor Jesús Rodríguez Vargas. Actualmente se desempeña como profesor de Tecnológico Nacional de México, y partiendo clases de teoría económica, finanzas y metodología de la investigación. ¿Sí? Nada más. Y aparte pues, es su asesor aquí de puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Ese pesa más que... No es cierto. No, pero la verdad, muchas gracias y bienvenido. Sí. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, es un honor estar aquí compartiendo esta mesa y dándonos la oportunidad de poder dar nuestra humilde opinión. Gracias. Provechosa. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos al profesor José Santos Escárcega Castañeda. Estudió 2 licenciaturas, una en estudios latinoamericanos y otra en economía, ambas en la UNAM. Es especialista en historia económica en la Facultad de Economía de la UNAM. También ha participado en el sector privado, siendo administrador general en Sacamo Group. Actualmente es profesor titular en el Instituto Tecnológico Nacional de México, en el campus Tláhuac 3. También es profesor adjunto en las facultades de Economía y Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM. Becario del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, las grandes etapas del desarrollo del capitalismo, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Es miembro del programa universitario Globalización, Conocimiento y Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus áreas de disciplina son la economía mundial, economía mexicana, globalización, economía global del conocimiento, geoeconomía, geopolítica, revolución informática, economía y cambio climático. El profesor Escárcega ha participado en numerosas conferencias y ha estado ya con nosotros en estas mesas de análisis, siendo uno de nuestros asesores en materia económica. Bienvenido, José. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Un honor noches. estar aquí. No, pues al contrario, gracias por estar aquí y por apoyarnos con la audiencia, que les ha gustado también los temas que hemos estado llevando a la mesa de análisis. Y precisamente es el motivo de esta nueva mesa de análisis, darle seguimiento, ya que por cuestiones de tiempo no pudimos concluir, pero pues las veces que sea necesario vamos a estar hablando. Así que mesa de análisis es la segunda parte del neoliberalismo. Sí, a ver si se dejan que los vamos a invitar, ¿verdad, Tocayo? Pero yo creo que sí, porque pues ya son asesores aquí, están obligados. Gracias. Sí, ¿no? Son expertos en la materia. Gracias. Son expertos en la materia. Bueno, yo quisiera más comentar algunas cositas muy rápidas. El tema del neoliberalismo, ustedes habrán escuchado que todos los días el presidente tiene el tema a colación. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque el neoliberalismo es, aparte de una doctrina que aquí los compañeros nos podrán explicar mucho mejor, uh-huh, que casi una doctrina religiosa, como aquí también lo plantearon, pues es una política económica que aparentemente tiene muchas virtudes, de acuerdo con sus teóricos, pero que ha sido una verdadera desgracia para nuestro país. Uh-huh. Y es muy sencillo de verlo. Aquí estamos los mexicanos resintiendo la grave crisis económica y que este país, por años, no logra remontar el limitadísimo 2% de crecimiento económico, ¿verdad? Que si a él agregamos el crecimiento de la población, prácticamente se neutraliza, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahora ellos nos traen, aparte agregan al tema del neoliberalismo, que nosotros siempre queremos saber más sobre el asunto, el tema de las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir, Tocayo? Bueno, pues que ellos nos van a platicar un poco. También cómo se distribuye el dinero al que el gobierno tiene acceso, ¿verdad? Que ya sabemos que no es del gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Pues es de los impuestos, ¿verdad? Ya hay una masa ahí de recursos, ¿verdad? Que cómo se distribuye, a quién se le distribuye, para dónde se va, cómo se pierde, cómo se ingresa, etcétera, etcétera. Ese tipo de discusión que puede parecer pues allá alejada y para los teóricos, pero no, es una cosa muy, muy práctica, muy elemental, todos los días lo estamos viendo, ¿verdad? El gobierno dispone de una masa de recursos, pero nos hemos encontrado con los problemas en los últimos años, ¿verdad? Que esa masa de recursos a quien ha beneficiado indirectamente ha sido a unos pocos, ¿verdad? De tal manera que, bueno, pues aquí estamos sufriendo la crisis, no solo del neoliberalismo, sino incluso hasta de la propia globalización, y si nos van más lejos, hasta del propio capitalismo. Algún día nos vamos a invitar también aquí a ellos que nos hablen de la crisis global del capitalismo. Yo creo que vamos a tener mucha gente aquí muy interesada, ¿verdad? Y ni les decimos, porque mira, luego ya está bien. Pero bueno, yo ya dejo el tema aquí. Y yo sí le quisiera preguntar a quien me quiera responder, que nos diga primero, bueno, si quiere empezar, ¿qué cosa es el neoliberalismo? Sí, que para sea retomar muy sintético. nuevamente. Y también, ¿qué son las finanzas públicas? Porque yo soy muy hablador y mejor que me digan. Sí, bueno, Comienza con el neoliberalismo y yo me sigo con las bueno, finanzas. hemos en las 2 sesiones anteriores abordamos varios aspectos del propio neoliberalismo. Habíamos dicho que en ciertos aspectos era casi una religión, ¿no? Donde uh-huh, todo el aparato institucional tenía que estar abocado a facilitar ciertas políticas, ¿no? Retirar al Estado de la economía, permitir la inversión privada en sectores estratégicos, fortalecer el Estado de Derecho, liberalizar o permitir la libre movilidad de capitales, y en fin, ¿no? Además, habíamos dicho también que el neoliberalismo también era una forma de pensamiento que nos han ido inculcando, ¿no? Que estaba basada principalmente en la competencia, ¿no?
y veíamos cómo algunos autores de la teoría económica neoclásica fundan este principio, ¿no?, de la competencia por encima de la cooperación, ¿no? Entonces, como un modelo a seguir dentro del propio capitalismo, aunque el propio capitalismo lo que ha desarrollado han sido fuerzas cooperativas, pero las niega, ¿no? O sea, no podríamos, por ejemplo, entender la industria automotriz sin el avance de la física, por ejemplo, ¿no? La industria electrónica sin el propio avance de la propia física cuántica y así, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en el capitalismo muchas cosas, sobre todo de origen comunitario, se niegan, ¿no? Y todo lo intentan reducir a la competencia. Entonces, es con esta idea que en el caso del Estado se tiene que fortalecer la competencia, ¿no? Y para eso es muy importante también hacer un breve recorrido de cómo venía México desarrollándose, ¿no? Entonces, en primer lugar, México, al igual que muchas naciones latinoamericanas, nace como un país endeudado, ¿no? O sea, la guerra de independencia fue una guerra financiada desde el exterior, principalmente de Inglaterra, Francia y por ahí un poquito Estados Unidos, ¿no? Para favorecer la compra de armas e independizarnos de España, ¿no? Para pasar a depender ahora de Francia y de Inglaterra, ¿no? Y luego, si nos vamos al periodo de la Reforma, otra vez, ¿no? El ejército de Juárez, endeudado, ¿no? Luego, si nos vamos a la Revolución, otra vez, endeudados, ¿no? Y entonces, realmente las naciones latinoamericanas son estados nacionales que van naciendo endeudados. Y entonces, bueno, ¿es sano eso para una economía capitalista? ¿No? Porque de hecho nosotros no hemos hablado realmente sobre una alternativa distinta entre capitalismo, socialismo y comunismo. Lo único que hemos estado diciendo es que el modelo neoliberal dentro del propio capitalismo es inoperante y lo único que ha hecho es hacer que haya ricos más ricos y pobres más pobres, ¿no? Incluso si me permitieran, ¿no? Alzar las alarmas a los millonarios, yo les diría, oigan, ustedes están en peligro de extinción, ¿eh? O sea, el neoliberalismo es eso, ¿eh? Si ustedes no están bien apalancados con una parte del Estado, están en riesgo de desaparecer. No sé por qué se empeñan, ¿no?, en favorecer un modelo económico que lo que hace es concentrar de una forma más escalofriante las riquezas en pocas manos globales, ¿no? Que es al final de cuentas lo que favorecen las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el neoliberalismo es una política por y para las grandes empresas multinacionales, ¿no? Entonces, la cosa pues no es tan sencilla, ¿no? Claro. Ahora, respecto a las finanzas públicas, ¿cómo lo relacionamos? Que hay una parte muy importante que podemos tener en cuenta. El cambio de paradigma internacional, cuando surge el neoliberalismo, sino cuando toma posesión, digamos, como paradigma dominante, ¿no? Como pensamiento único, ¿no? Como se pensaba, ¿no? A raíz de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, provoca un cambio importante, ¿no? Un cambio importante en que no solamente en la forma en que se veía la economía, sino un cambio muy importante en la forma que se veía el papel del Estado. Y este nuevo cambio en el papel del Estado es un Estado no más débil, sino es un Estado que no interviene en la economía fuertemente, como si lo hacían los estados de índole keynesiano, por ejemplo, ¿no?, que surgieron después del periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, hasta su agotamiento más o menos este modelo hasta los años 70. Pero acá pasa algo muy importante, y eso es algo que podemos ver patente en los textos, por ejemplo, de Hayek, ¿no?, de Camino a la Servidumbre, o en los textos de Friedman. Se necesitaba un Estado, y se necesita para los neoliberales un Estado fuerte, muy duro, pero no en términos económicos, no un Estado gordo. Un Estado redimensionado, un Estado en el cual jurídicamente y políticamente es tan fuerte que le permite al neoliberalismo, le otorga el marco jurídico y político perfecto para desarrollarse como tal. Y es donde el papel y el redimensionamiento del Estado cambia, ¿no?, a principios de los años 90. Pero con eso cambian las finanzas públicas.
Es fácil que entender qué son las finanzas públicas, se podría decir que es fácil entenderlo, ¿no? En un contexto, digámoslo así, de palabras sencillas para todos, porque es la forma en que el Estado maneja tanto sus ingresos como sus egresos y de qué forma los controla y de qué forma controla ese flujo de ingresos, ese flujo de egresos, y por lo tanto tenemos que poner mucha atención en el cobro de impuestos, en lo del gasto, y un gasto muy importante, ¿no? Todo el gasto público, que sería una división entre el gasto corriente, que es el que se le paga a la nómina, a la burocracia, el gasto social, que es el que podemos ver en prestaciones, y algo muy importante, el gasto en inversión, que es el que veíamos que se daba, por ejemplo, en carreteras, en escuelas, en ciencia y tecnología. En aeropuertos. En aeropuertos. Sin embargo, las finanzas públicas podemos entenderlas más allá de eso, y esto es algo muy importante, porque las finanzas públicas en realidad, en gran parte, es la forma en que el Estado se relaciona con las clases sociales. Es la forma en que el Estado se relaciona con el pueblo. No es la única, pero lo podemos ver de esa forma. Y esa forma en que el Estado se relacionó ahora con las clases populares, con las clases trabajadoras, con las clases empresariales, cambia. Y cambia por medio de eso, de las finanzas públicas. Y se puede ver muy claramente, ¿no?, en las cifras que vamos a ver después, ¿no? Cómo cambia esa relación, ¿no? Cómo es ahora su relación. Y es un reflejo de ese redimensionamiento del Estado. A partir de los años 80 es un paradigma entre el antes y el después, efectivamente, ¿no? En la forma de las finanzas, la forma de este Estado con las personas. En forma muy importante, lo veremos después en cifras, se dejó de apoyar y de subsidiar fuertemente, por ejemplo, a los productores rurales, ¿no? A los productores rurales se les deja prácticamente pues sabes que te doy la bendición y ojalá te vaya bien, te deseo la mejor de las suertes, pero ya no te puedo dar más dinero y más apoyo, ¿no? Se disminuye, por ejemplo, el apoyo fuertemente a la clase obrera e incluso a la clase medio urbana, ¿no?, dentro de muchos importantes nodos como fue la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Bajan, por ejemplo, el gasto en seguro social, baja mucho el gasto en educación básica, y lo que de plano casi desaparece era el apoyo que se tenía, por ejemplo, a educación media y media superior. Eso baja muchísimo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, a los empresarios se les seguía apoyando para que, en cierta forma, o sea, yo sé que no es la única, pero quiero que lo veamos así por el momento porque son finanzas públicas, a muchas clases empresariales se les seguía apoyando para que llenaran el vacío. ¿De a qué vacío me estoy refiriendo? Al vacío que dejaba ahora el gasto público que se había retirado de la economía. El shock económico que se da con la entrada del neoliberalismo y con la transformación de las finanzas públicas es que una economía que venía estado acostumbrada por más de 40, 50 años a estarse dinamizando con la ayuda de inversión pública, ahora se le retira. Es como si tienes, por ejemplo, a un enfermo, ¿no?, que acostumbras darle un medicamento, ¿vale?, durante 30, 40 años, que a lo mejor le provoca, tiene efectos secundarios negativos, pero gracias a eso vive, y de repente se lo quitas de la noche a la mañana. ¿Cómo te queda el enfermo? ¿No? Bueno, pues es una política, de hecho, es una política de shock, ¿no? Realmente fue una política de shock. ¿Okay? Muy bien, perdón. Tenemos que irnos a un corte, me avisan. Seguimos con el detalle de las finanzas públicas y los profesores Leobardo y José. Regresamos. Hoy, programa especial, Mesa de Análisis, Neoliberalismo y Finanzas Públicas. Neoliberalismo y Finanzas Públicas. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis, neoliberalismo y finanzas públicas. Puntos suspensivos.
Programa especial de Puntos Suspensivos. Neoliberalismo y finanzas públicas. Bueno, amigos, hemos regresado. Muchas gracias por esperarnos. Yo quiero preguntarle aquí al profesor José, ¿qué políticas implementó el neoliberalismo, que son las que todos los días de alguna manera condena Andrés Manuel? Ya lo dice claro, pues un poco en tono coloquial y nos explica, pero a ver, ¿qué dicen aquí los expertos? Que nos digan de manera precisa algunas de las más importantes, el tipo de políticas que implementó el neoliberalismo, que hace pues que lo veamos como una maldición y una condena. Bueno, la primera política que se implementó para favorecer el neoliberalismo fue cambiarnos el lenguaje. Ese lenguaje fue usando un término que ellos llamaron desincorporación de las empresas públicas o de las empresas paraestatales, que no es otra cosa más que privatización, ¿no? Y es que en ese entonces, ustedes a lo mejor lo recordarán mejor que yo, el Estado tenía cines, tenía estadios, tenía cafeterías, tenía teatros, fábricas de bicicletas, cabarets incluso, ¿no? El propio Salinas, por ahí en una entrevista que le hacen en un documental de la Universidad Iberoamericana, él abiertamente acepta que el Estado tenía cabarets, ¿no? Entonces no me imagino que a lo mejor incluso hasta traía redes de prostitución o algo así, ¿no? Ya ve cómo nos fue la semana pasada con Kamel Nasif y Mario Marín, ¿no? Entonces, pues yo no lo dudaría ni tantito, ¿no? Y entonces, esa fue la primer política que implementó el neoliberalismo, cambiarnos el lenguaje, ¿no? Desincorporación en lugar de privatización. Y entonces, si ahí los compañeros de la producción nos ayudan con la gráfica esta de desincorporación de empresas paraestatales, ustedes se podrán dar cuenta cómo a partir de 1985, que eran casi arribita de las 1,260 empresas paraestatales, se vinieron desincorporando, si aceptamos el término itamita neoliberal, o mejor dicho, privatizando, ¿no? Claro. Entonces se vienen privatizando y miren justamente cómo cae de 1985 a 1990, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a vender tus activos? Bueno, pues tienes dinero, ¿no? Tienes ingresos públicos. Pero el problema es que las empresas privadas que asumieron, por ejemplo, los Altos Hornos, Televisión Azteca, las compañías de bicicletas, pues no empezaron a aportar esos impuestos que las empresas paraestatales aportaban. Y ahí es donde viene esto que el profesor Leobardo nos platica como las políticas de shock, que es cuando el neoliberalismo empieza a funcionar dentro de la economía nacional, ¿no? Y ahí es donde el Fondo Monetario Internacional, uno de los brazos del pulpo del neoliberalismo, pues nos empieza a decir que nuestra crisis es una crisis que se puede salvar, ¿sí? ¿Cómo la salvas? Pues es que diagnosticando la crisis, ¿no? Y ahí es donde otra vez nos vuelven a cambiar el lenguaje, ¿no? La crisis mexicana no es una crisis, por ejemplo, de productividad, ¿no? Que por ejemplo, si nosotros vamos a ver las estadísticas de productividad, las empresas en México llevan casi 40 años creciendo la productividad en 0.12% por hora trabajada. O sea, tenemos unas tasas de productividad muy bajas. Por eso es que no podemos exigir salarios más altos. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, un tema muy importante para la empresa es la productividad. ¿Cómo incrementas la productividad? Bueno, pues hay de dos formas. Incrementando la jornada laboral de una forma absoluta o de una forma relativa, incrementando o reorganizando el proceso de trabajo o incorporando innovación tecnológica, ¿no? Entonces las empresas mexicanas tampoco destacan en eso, ¿no? Y si nos vamos a la empresa más del hombre más rico del mundo, ¿no? Que es Carlos Slim, que debería de tener tecnología de punta, pues tampoco la tiene, ¿no? O sea, estamos muy atrasados en telecomunicaciones, ¿no? O sea,
países como Corea del Sur hoy ya se pueden dar el lujo de tener internet 5G. Claro. Y nosotros, pues apenas el presidente está empujando para que todo el país haya internet y con una red 3 y 4G, Claro, ¿no? claro. Entonces, pues así como se puede impulsar la productividad. O sea, Sí, es cierto. y ahí es algo muy importante, ¿no? Entonces, para cerrar mi comentario, para el Fondo Monetario Internacional, las crisis sí son salvables, porque entonces el Estado tiene que vender sus activos. ¿Y cuáles son esos activos? Las empresas paraestatales. Y entonces ahí es donde viene la cuestión, ¿no? Se les vende a privados nacionales e internacionales, pero nunca dan el ancho, ¿no? Para aportar vía impuestos todo lo que aportaban las empresas las empresas paraestatales, ¿no? Que había corrupción, que había amaño, sí lo había, ¿no? Eso no está en discusión ahorita, ¿no? Y si lo había, pues era parte del propio PRI y del propio PAN que lo ha permitido, ¿no? O sea, el PAN ha sido la gran crítica, pero también ha sido la gran corriente solapadora del propio priismo, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que aquí en este periodo que les pusimos en la gráfica, cae drásticamente desde 1985 hacia la década inicial de los años 90. Entonces, pues, ¿cómo llenas todo ese boquete de ingresos públicos que las empresas paraestatales, pues, no te dan? Vendiéndolas en un primer plano, pero como los empresarios a las que se los vendiste no tienen la capacidad para seguir produciendo esos ritmos, para poder recaudar lo que se recaudaba con esas empresas paraestatales, pues es cuando el país cae en una crisis, que es la crisis de 1987, ¿no? Y que viene el plan Brady para reestructurar toda la deuda, ¿no? Que previamente en 1982, ¿no? Cuando por ahí en las noticias todo el mundo sabía, ¿no? Que había altos precios del petróleo, México siendo un país petrolero aprovechó esa coyuntura con bajas tasas de interés, que después fueron tasas de interés variables, y cambia toda la dinámica del país, ¿no? Endeudarse era un buen negocio, pero cuando subieron las tasas de interés, pues ahí las economías latinoamericanas, en particular México, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, cayeron en crisis, ¿no? Y ahí tienes al Fondo Monetario Internacional privatizando o desincorporando, ¿no? Pero pues esa desincorporación, pues ya vimos en qué resultó, ¿no? Tienes al hombre más rico del mundo dándonos el peor servicio de telecomunicaciones en el planeta. Claro. Que fíjense, ahí es algo muy importante, ¿no? Tenemos que entender también qué entiende el neoliberalismo por finanzas públicas sanas. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo entiende por finanzas públicas sanas unas finanzas públicas donde los egresos no rebasen sustancialmente, ¿no?, los ingresos. Si es posible tener un déficit muy pequeño o si cero, es mejor. ¿Y cómo se conseguía? ¿No? ¿La excusa cuál era? La excusa es, el Estado es gordo, ¿pero por qué es gordo? Porque tiene muchas empresas. El problema es que el Estado, desde el punto de vista del neoliberalismo, no es propiamente funcional en términos de administración de empresas. No solamente porque es ineficiente, porque no es productivo, retomando el comentario del profesor José, sino porque, en este sentido, el Estado es corrupto. Por definición, económicamente es corrupto. Y por lo tanto no es eficiente administrando empresas. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Quitarle ese peso al Estado, desde el punto de vista neoliberal, quítale ese peso, ¿no? Vas a hacer que esto que debería hacer el mercado, lo tiene que hacer él porque lo hace más eficientemente. Y deja al Estado con otras funciones, ¿vale? ¿Qué se hace con ese dinero? O prácticamente, ¿qué se tiene que hacer con ese dinero? A partir de estas dos renegociaciones de la deuda, efectivamente, el dinero que se utiliza, gran parte del dinero que se utilizó en la venta de empresas públicas, se dirigió en parte a decremento de la deuda. Nosotros podemos analizar unas cuantas cifras que veremos un poco más después. Se verán cómo incluso las reservas internacionales empiezan a crecer de manera un poco más sustancial a partir de ese momento, hasta el año más o menos de 1994, que como todos sabemos, se fugan después, ¿no? Pero esa es otra historia que se dará tiempo de vernos más adelante, ¿no?
Pero más bien sería un programa más completo. bien sería un programa porque- completo, se pone bastante interesante, ¿no? Pero eso es lo que pasa con el Estado mexicano, ¿no? Al Estado mexicano se le retiran las empresas públicas, que de por sí la compra y venta de esas empresas fue una plétora de corrupción, fue una plétora de ¿cómo se llama? De amigazgos, de compadrazgos, de venta de empresas públicas, que muchas sí eran eficientes, muchas sí trabajaban en números azules, y aún así se vendieron que al primo, que al hermano, que al cuñado, que al jefe del partido, ¿no? Y eso fue lo que se hizo con ese tipo de empresas, ¿no? O se quebraron, ¿no? O se quebraron a propósito. Como O se está crea- pasando no. con Pemex, que estaba pasando con Pemex, ¿no? Que la verdad sí que llegó a después de rescatar haber López sido Obrador, sí. una de las empresas paraestatales más exitosas a nivel mundial, con Calderón y con Peña, pues vinieron a darle una rearticulación. Sí, no, llegaron a desmantelar Sí. Pemex, ¿eh? No, pero además con otro agravante, Tocayo y aquí Ujú. nuestros analistas, que con Calderón, a lo mejor ustedes no me dejan mentir, si yo no tengo la equivocación falsa, pero creo que no. Básicamente con Calderón parece que los precios del petróleo alcanzaron un nivel altísimo y se recibió una cantidad fantástica de dinero. Yo he oído por ahí de 500,000 millones de dólares, no sé si estoy mal aquí, los economistas me corrigen. No, está bien. Pero entonces viene la cuestión, se disminuyó la deuda externa con esos altos ingresos, los sentimos los mexicanos aquí en el gasto público, ¿verdad? En las finanzas públicas, y si no, entonces ¿qué pasó? ¿Dónde está ese dinero? No sé Todos ese nos dinero. preguntamos, ¿dónde está Y ese todavía dinero? Calderón se atreve a decir que necesita 8 gentes que le cuiden ahí las palmas. No, por precisamente. favor. No, y precisamente es lo que vamos a ver, por ejemplo. Mire, Muy bien. aparte, perdón. Perdón, Ajá. llegó el momento de irnos a otro corte. Se está Híjole, poniendo ni muy hablar. interesante. En este Sí. momento son las 9:20. Regresamos rapidísimo. Dale. Hoy, programa especial, mesa de análisis, neoliberalismo y finanzas públicas. Neoliberalismo y finanzas públicas. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis, neoliberalismo y finanzas públicas. Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. Neoliberalismo y finanzas públicas. Gracias amigos, regresamos aquí con nuestros excelentes colaboradores, dos jóvenes economistas muy entusiastas y muy conocedores del tema. Estamos aquí con el asunto del neoliberalismo. A ver, el maestro Leobardo, creo que lo dejé con una inquietud que nos quería comentar. Sí, miren, básicamente, ¿no? Para completar, el gasto público, las finanzas públicas se reestructuran en este ambiente que estábamos nosotros comentando, ¿no? Pero pasa algo muy importante. Si nosotros dividimos ese gasto público en tres, el gasto corriente, como ya lo he mencionado, el de inversión y el social, vemos un decremento sustancial en el gasto de inversión que hacía el Estado, ¿no? Invirtiendo apenas lo mínimo necesario. Perdón, tú te refieres a los años pasados del neoliberalismo, ¿no? A los años pasados del liberalismo hasta donde gana López Obrador. Porque no hay cambios sustanciales en el manejo de las finanzas públicas, más o menos se maneja bajo la misma lógica. Esquema, sí. El gasto social, irónicamente, el gasto social, a excepción del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, también baja fuertemente.
Porque si algo pareciera que le dio fuerza al gasto social durante su sexenio fue el programa de solidaridad, que no se vuelve a repetir jamás, ¿no? Independientemente de los éxitos o fracasos que haya tenido, no vuelve a haber un programa parecido ni con Zedillo, ni con Calderón, ni mucho menos con Peña Nieto, ¿no? Ya no se diga Fox, no lo voy a comentar aquí, en fin, ¿no? Pero bueno, aquí hay algo importante. Pero ¿saben qué gasto sí aumenta fuertemente? El gasto corriente. El gasto que se utiliza el gobierno en burocracia, en nóminas, en apoyos, en seguros y en todo ese plétora otra vez de gasto corriente. La burocracia de la burocracia dorada. Ese no tuvo, ese sí empezó a aumentar fuertemente, ¿no? Entonces estamos viendo un Estado, si me lo permiten la palabra, un Estado hipócrita, ¿no? Que dice, hay que gastar lo menos que se pueda, hay que gastar todo lo menos que se pueda para no caer en déficit, tener finanzas públicas sanas, pero para nosotros hay dinero, ¿no? Para mí diputado, para mí gobernador, para mí presidente, para mí asesor, a mí sí va a haber dinero y a manos llenas. Para nuestro avión presidencial. Y bajo esta hipócrita, para el avión presidencial, y bajo esta hipócrita, digamos, política que se da, se dice, ahora el gasto público, las finanzas los vamos a manejar de manera procíclica, ¿no? ¿Qué significa procíclica? ¿No? Significa que el gasto ahora del gobierno tiene que ayudar a que el ciclo económico, digamos así, de crecimiento, crisis, recesión, estas categorías que abordan el ciclo económico, no sea ahora un gasto para que se eviten las crisis o sea un gasto para que se crezca más fuerte. Lo que se trataba, al ser un gasto procíclico, era que, por ejemplo, las crisis duraran lo menos posible, aunque fueran muy fuertes. Y los ciclos económicos de crecimiento fueran lo más extensos y largos posibles, aunque fuera un crecimiento mediocre. En vez de crecer 5 o 6 años al 7-8%, crecerías 10, 12, al 1.7, al 1.5, al 1.2. Y cuando fuera una crisis, ayuda a que la crisis sea lo más duro posible para que dure lo más poquito que se pueda. ¿Vale? Esa era la política del gasto público procíclico. Algunos cambios que se dieron, pues sí se dieron cambios fuertes. El gasto público total del gobierno, el gasto público total mexicano, pasó de ser de 1982, era del 47.2% del PIB, pasó en el 2012 al ser del 22% solamente, ¿no? En el caso mundial fue de los gastos públicos más pequeños que había en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Francia gastaba más o menos un 53% del PIB en gasto público. Los países de la zona europea, de la zona euro, un 47%, Estados Unidos un 39%. México llegó a tocar más o menos en el 2012-13 un 15% del PIB total. En el mejor de los casos. En gasto social, ¿no? En gasto público total. Ya no social. Social es mucho menos todavía, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces se pone interesante esa parte de aquí, ¿no? Es la forma en que los neoliberales mexicanos, no los neoliberales estadounidenses o europeos, los neoliberales mexicanos manejaron las finanzas públicas en México durante todos estos 30 y tantos años del neoliberalismo, ¿no? Un gasto público que teóricamente, ya para cerrar, para que lo entendamos, un bastión teórico del por qué el gasto público tiene que ser pequeño es el siguiente. Ellos lo manejaban así, para que lo entendamos a grosso modo. ¿Qué pasa cuando el Estado gasta mucho? Tiene mucho déficit. ¿A qué recurre? ¿Quién le presta al Estado? ¿Cómo recurres a llenar ese vacío? Bueno, pues o te prestan internamente. ¿Y quién es el prestador de última instancia del propio Estado? Pues el propio Estado por medio del Banco de México. Entonces, si el Banco de México dice, bueno, yo le tengo que prestar a mi propio Estado, ¿no? Al Estado, agarro, imprimo billetes, le doy billetes, y eso la maquinita de dinero, y eso en términos de los neoclásicos va a producir inflación. Claro. La cadena es déficit público alto, provoca inflación. Por lo tanto, no debemos de dejar que haya un déficit público grande para que no haya inflación. Y el Estado tiene que gastar lo menos posible. Esa es la teoría. Y constitucionalmente es por eso que se le da la autonomía al Banco de México, se le dice, tú encárgate de la inflación, de que no haya inflación, y sobre todo, y está inconstitucionalmente, no nos vuelvas a prestar dinero, ¿no?
porque somos ineficientes y nos lo vamos a gastar y se puede producir inflación, ¿no? Ya veremos cuál fue la verdadera historia, ¿no? Ahorita con las cifras. ¿Tú querías comentar algo? Sí, quería comentar la coyuntura que decía de Calderón y esa excepcional crecimiento de los ingresos públicos por altos precios del petróleo. Una de las cosas fundamentales del neoliberalismo es que si un Estado tiene deuda, lo primero que tiene que priorizar es la deuda externa. Entonces, así el pueblo se esté muriendo de hambre, así el pueblo no tenga para la reconstrucción de los sismos, así el pueblo no tenga agua, primero está la deuda. Y entonces esos 500,000 millones de dólares que usted decía, sí son ciertos y se fueron a pagar las deudas. ¿Pero qué deudas? O sea, en el caso mexicano, estamos hablando de deudas, de la privatización, de la banca, los afores. De la banca en el Fobaproa, ¿no? Que si La nosotros rescate venimos a rascarle al Fobaproa, pues vemos allí a Calderón, vemos ahí a Fox, vemos ahí a Peña. no a Peña, no, a este banquero que les dio la fuga, Cabal Peniche. No, todas estas generación de expriistas y expanistas incluso que se dedicaron, ¿no?, a pedir préstamos a la banca pública y que nunca pagaron, ¿no? Y que esas deudas pues se socializaron vía Fobaproa, ¿no? Entonces, en la transición entre Salinas y Zedillo, o sea, esta crisis del Fobaproa, ¿no?, México se vuelve a endeudar, ¿no? Y ahora que viene esta coyuntura de los altos precios del petróleo, que por ejemplo fue por la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no?, para hacerse dueño de esas reservas petroleras, ¿no? Eso hace que se incrementen los precios del petróleo, eso hace que estados petroleros puedan tener una coyuntura muy favorable para tener mayores ingresos. Y fíjense las paradojas, ¿no? México tiene a Felipe Calderón y Venezuela tiene a Hugo Chávez, ¿no? Mientras Chávez dice, vamos a reconstruir la vivienda, vamos a subsidiar precios para los agricultores, vamos a crear escuelas, Calderón dice, vamos a pagar las deudas. Y ahí están los resultados, ¿no? O sea, resulta que Venezuela en ese periodo fue de los que mayor creció económicamente, tenía una tasa de crecimiento del 7% anual. Desde el 99 que inicia Chávez hasta el 2013-14 que empieza el bloqueo, ¿no? Por eso era muy importante que los gringos dijeran, no, es que el socialismo no funciona porque no crecen económicamente. Pues si no crece económicamente, porque no les estás dejando agarrar su propio dinero, ¿no? Pero si tú les dejas agarrar su dinero, pues obviamente que va a crecer porque es algo muy importante para la dinámica capitalista, y eso es algo muy importante, ¿no? El Estado tiene que intervenir en una economía capitalista por dos cuestiones muy básicas, y sobre todo en el sector agrícola. Uno, si nosotros invertimos en el sector agrícola nos va a dar alimentos baratos. Y número dos, nos va a dar materias primas baratas. Y número tres, de ahí vamos a fortalecer un sector industrial, ¿sí? Entonces, a los empresarios les hacemos el favor, ¿no?, de pagar sueldos más bajos, porque el poder de compra del dinero tiene mayor capacidad. ¿Por qué? Porque tiene materias primas baratas, que nos da ropa, que nos da celulares, que nos da lo que ustedes quieran, y alimentos, ¿no? Entonces es algo que no entiende el neoliberalismo y que no entienden muchos empresarios, ¿eh? Muchos empresarios están chapados a esta idea tan absurda, ¿no?, de que el Estado es ineficiente, ¿no? El error del Estado en mexicano fue haber entregado las empresas estratégicas, porque tampoco se trataba de tener todo el control del Estado, ¿no? Sí es beneficiosa la empresa privada, pero no en sectores estratégicos, no en el petróleo, no en la energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto es lo que nos tiene que quedar claro, ¿no? Necesitamos gasto público que vaya focalizado a el sector agrícola para que nos dé alimentos más baratos y nos dé materias primas más baratas. Y entonces, pues ahora sí, los empresarios se pueden beneficiar de eso. Entonces sus márgenes de utilidad van a incrementarse porque están comprando barato tanto fuerza de trabajo como materias primas, ¿no?
Pero eso es lo que yo insisto que el neoliberalismo nos ha robado, el lenguaje, ¿no? El entendimiento de la propia economía capitalista, ¿no? Nada más nos enseña un pequeño enfoquito que es a través de ver costos y beneficios y ya está ahí. Cuando un país no lo puedes manejar como una empresa privada, Claro. ¿no? Un país tiene relaciones sociales, políticas, internacionales, tiene cuestiones estratégicas, tiene que tener una visión de largo plazo, ¿no? Entonces, y bueno, aquí sí los compañeros de la producción nos hacen el favor de presentarnos la lámina número 2, la que trae ahí la deuda, ¿no? Okay. Ahí vemos cómo en 2007 sí bajó, pero luego en el 2008 vino la gran crisis, ¿no? Esta crisis que por ejemplo, no nos hablan los economistas, ¿no? Sobre todo los itamitas, ¿no? Los economistas itamitas no nos hablan de que en el 2008 hubo la gran crisis que fue peor que la del 29. Y fíjense cómo la solucionan en el mundo internacional. La Reserva Federal Norteamericana se dedica a imprimir dinero, lo que decía el profesor Leobardo. Se dedica a imprimir dinero y este dinero va directamente a las arcas de JP Morgan, Goldman Sachs, ¿no? De los grandes bancos norteamericanos a sanear las propias finanzas porque allá habían quebrado, ¿no? O sea, un Fobaproa gringo. Un Fobaproa gringo. Y todo además a la luz del Estado, ¿no? Me acuerdo mucho que una maestra en la facultad, no voy a decir su nombre porque no quisiera quemarlo, ¿no? Decía que Obama era todo un revolucionario, ¿no? Y pues ¿cuál, no? Más bien Obama favoreció un Fobaproa norteamericano, ¿no? Entonces, pues ¿qué dicen los teóricos del neoliberalismo? Pues si la población tal como está pasando ahorita en Estados Unidos no tiene para la salud, que lo hagan ellos de su bolsa, el Estado ya no va a pagar más la salud, ¿no? Y entonces ahí vemos la evolución de lo que es la deuda pública, ¿no? Vean cómo con Calderón fue creciendo y con Peña Nieto ya se destapó, ¿no? Hasta el 2017, ¿no? Que nos deja 10 billones de pesos de deuda pública. Oye, perdón, ese es el Producto Interno Bruto de México en un año, ¿no? No, ese es el 50%. El PIB de México son 18 billones. O sea, casi la mitad, ¿no? Y fíjense, también si nosotros nos podemos evaluar las deudas públicas de los países neoliberales y de desarrollo, están en bancarrota, ¿eh? Estados Unidos es el país, en una de esas que a Estados Unidos se le ocurra ya no pagar la deuda, el mundo se viene abajo, ¿no? Y luego después de Estados Unidos viene Japón, Alemania, Italia, España, Francia, Inglaterra, Canadá, ¿no? Los países que siempre nos ponen como modelos, pues hoy están más que endeudados. Entonces, ya algún día hablaremos sobre cómo el neoliberalismo es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Porque Estados Unidos tiene esa maña, ¿no? En el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, a nuestros productores se les dijo, van a competir con los norteamericanos. Mientras los norteamericanos son farmers, ¿no? Gente que viaja en avión, que tiene más de 50 hectáreas por farmer, pues nuestros productores mexicanos tienen menos de 5 hectáreas y sin infraestructura, ¿no? Entonces, y sin apoyos gubernamentales. Sin apoyos gubernamentales, ¿no? Subsidios. Mientras que las agriculturas norteamericanas y francesas, por ejemplo, son de las más subsidiadas. Por ejemplo, Japón tiene un subsidio de 400% a su arroz. Eso va en contra de todo el neoliberalismo. Tiene razón. No, de hecho, como dice el profesor Escárcega, ya lo vimos en un programa anterior, ¿no? Más o menos cuál debería ser el papel del Estado, dónde surge el neoliberalismo, el papel que tuvo en Estados Unidos, por ejemplo. Pero créanme que el papel del Estado de Estados Unidos es muy diferente al papel que ha tenido el Estado neoliberal, las economías latinoamericanas, en especial la mexicana, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy, muy distinto, ¿eh? Ese comentario que hizo el profesor es muy acertado, realmente tienes que hacer esto, pero no hagas lo que yo estoy haciendo, ¿no? Así es. Tengo aquí en WhatsApp, me las hace la señorita Claudia, 2 preguntas. Dice, ¿en qué influyó el neoliberalismo en México? Y la otra, ¿los fundamentos del neoliberalismo están fuertemente marcados en el capitalismo o la globalización? Pues, preguntas. Bueno, mire,
cuando hablemos de globalización, a mí me gusta hacer como dos diferenciaciones, ¿no? Efectivamente, el capitalismo no podemos entenderlo si no lo entendemos de una forma global. Y a mí me parece que el que mejor expone esta idea es Marx, ¿no? Marx, con todo lo que digan y quieran decir sobre él, de que es un autor del siglo XIX y todo esto, Sí. ¿no? La verdad es que no hay quien haga un mejor análisis del capitalismo que él. Entonces, Marx está exponiendo el capitalismo como forma de producción, como forma de organización a nivel mundial. Así es como él lo entiende y lo explica y dice todos los porqués. Pero el neoliberalismo es una etapa dentro de esa globalización, ¿sí? Entonces lo que estamos viviendo ahorita es esa etapa, una etapa que viene cayéndose pues ya desde hace varios años, ¿no? Entonces, ¿puede haber globalización sin neoliberalismo? Sí, claro. Y va a haber, ¿sí? Entonces lo que ahorita estamos viendo es ese reacomodo. Y lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, cómo hay gente que no quiere dejar sus negocios, sus huesos, pues esa resistencia, ¿no? Vemos como la Suprema Corte se niega, por ejemplo, a seguir congelando cuentas de gasolineros que están atentando contra el propio Estado, ¿no? Vendiendo gasolina cada vez más cara. Pues esa es la resistencia neoliberal, ¿no? Y así lo podemos ir viendo en cada sector, ¿no? Entonces es necesario ir tejiendo un análisis muy fino para ir distinguiendo en qué momentos las propias instituciones del neoliberalismo siguen defendiendo el propio modelo, Claro. ¿no? Sí, Eso es por un lado. Por el otro, en efecto, el neoliberalismo en sí es una etapa, ¿no? Que viene ya desarrollando sus cortes cada vez más salvajes, ¿no? Entonces, pues obviamente va a haber resistencia dentro de los propios pueblos y va a haber una contraofensiva, ¿no? Y entonces en eso es en lo que nosotros tenemos que estar muy vivos, ¿no? Porque en una de esas, pues, esa gente no tiene el miedo de quitar recursos, de asesinar, ¿no? Veamos cómo está pasando ahorita en Colombia, en propio Brasil y en México, ¿no? Provocar desestabilización social, por ejemplo. ¿No? Ahorita yo veo Importante. mucho odio en las redes y ese odio se puede transformar muy fácilmente en una desestabilización, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer para evitar esas desestabilizaciones? Uno, informarnos y dos, defender la verdad, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Amigos, ha llegado el momento de irnos a otro corte. Y bueno, esto se está poniendo muy bueno. No se vayan, mándenos preguntas. Regresamos. Hoy, programa especial, Mesa de Análisis, Neoliberalismo y Finanzas Públicas. Neoliberalismo y Finanzas Públicas. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis, neoliberalismo y finanzas públicas. Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. Neoliberalismo y finanzas públicas.
Muy bien, pues ya estamos de regreso en este último corte. En este momento son las 9:43, ya le conté. Pero bueno, muchas gracias. Estamos en último corte. Gracias a todas las personas que se están poniendo en contacto con nosotros. Y vámonos directo con los profesores, que son los que saben. Y nos queda poco tiempo. Aprovechemos. Por ahí querían también hablar. Es que nos trajeron varias gráficas, las cuales ya no va a dar tiempo de revisar todas, pero hay algunas que ustedes quieren hacer hincapié y comentar, ¿no? Así que, quien guste. Adelante con eso. Bueno, si los compañeros nos hacen el favor de proyectar la gráfica de tasa de evasión. La 7, ¿no? La 7. Bueno, pues ahí lo que nos muestra es una gran correlación, ¿no? Entre lo que las empresas, personas morales deberían de aportar, ¿no? Como porcentaje del PIB, ¿sí? Y la tasa que tienen, ¿no? Entonces vemos que realmente en México hay casi un 19% de las empresas que evaden impuestos, ¿no? Entonces, ¿de qué nos ayudó la privatización o la desincorporación, si queremos decirlo en términos itamitas neoliberales, elegantes, ¿no? Itamitas. Pues no nos ha servido de nada, porque entonces, como las empresas se han moldeado bajo el pensamiento de que todo es un costo o un beneficio, ¿no? Como no pueden ver más allá de esto, entonces no pueden asimilar el por qué es importante pagar los impuestos. Y hacen toda una estrategia contable y jurídica para evadir lo más posible, ¿no? Entonces tenemos que a nivel corrupción tenemos personas morales y lo peor, personas físicas, ¿no? Veíamos la semana pasada apenas cómo los médicos tienen tasas de evasión de casi un 70%. O sea, un 70% de los médicos que dan consultas en hospitales privados, ¿no? Evaden impuestos. Entonces, a ver, tú como médico, ¿dónde te vas a ir a formar? Son universidades. ¿Cuáles universidades tienen los mejores programas de especialización? Pues una universidad pública. ¿Por qué las universidades públicas tienen mejores programas? Bueno, pues porque en primer lugar hay un costo que las universidades privadas es muy difícil, no digo que sea imposible, pero sí es muy difícil que puedan soportarlo, sobre todo aquí en México, que es el gasto en infraestructura, el gasto en activos, el gasto en agentes radioactivos, el manejo de esos agentes radioactivos para hacer ciertos estudios. Entonces, pues un médico debe aspirar a especializarse en una universidad pública, porque las privadas no pueden con esto. Este es un costo que es a largo plazo. Y esa es la gran diferencia entre una universidad pública y una universidad privada. La universidad privada lo único que está viendo es su rendimiento, su rentabilidad a corto plazo. Entonces, ¿qué va a buscar? Va a facilitar las cosas que le den dinero a un corto plazo. Pero formar un médico, un especialista en lo que ustedes gusten o manden, pues lleva un periodo más largo de tiempo. Entonces, por eso es que tenemos que priorizar lo público sobre lo privado en ese aspecto, ¿no? Entonces, la tasa de evasión es muy grande para la economía mexicana, es el 19% de las empresas, ¿no? Luego, si los compañeros nos hacen el favor de compartirnos la siguiente gráfica de pastel, ¿no? Esta que se llama recaudación por tipo de impuestos. Esa, ¿no? Muy importante. Muy importante. Pues vemos, miren, cómo quienes más aportan a los ingresos del Estado, ¿sí? Es las personas físicas, ¿no? Los trabajadores, nosotros, cautivos, con un 26%. Luego las empresas, pero quienes más aportamos somos todos que pagamos IVA. Los que pagamos IVA, ¿no? O sea, acuérdense que en el neoliberalismo tú ya no eres un ciudadano, eres un consumidor, ¿no? O un empresario, ¿no? Entonces, vía consumo o vía trabajo, yo te cobro un IVA.
Ahora vean, fíjense, el ISR por personas físicas con actividad empresarial solo aportan el 1% de los ingresos del Estado. El ISR de las personas físicas que se dedican a este boom arrendatario que por ejemplo se dio mucho en la delegación Benito Juárez, que hoy estamos a punto de tener una crisis hídrica en la Ciudad de México, solo aportan el 1% de los ingresos al gasto público del gobierno. Entonces todavía se enojan estas gentes de que el presidente otorgue, ¿no?, becas, estímulos, ¿no?, al consumo. Y eso es algo muy, muy patético. Muy patético. Sí, es ¿no? cierto. Porque, mira, si un niño que no tiene nada para gastar y de repente gasta, ¿a quién se lo va a comprar? Son las empresas, ¿no? Entonces, o sea, si no entendemos que el gasto público del gobierno es para incrementar el nivel del crecimiento económico, estamos fritos. Y eso es lo que les decía, claro, que el neoliberalismo nos ha quitado, ¿no? Que precisamente respecto a eso, ¿no? Volviendo incluso a la gráfica en la que estábamos, por ejemplo. Aquí hay algo muy importante. Cuando se reestructuraron las finanzas públicas con el neoliberalismo, algo a lo que le pegó mucho el gasto público fueron aquellos sectores que impulsaban la llamada demanda efectiva. ¿Okay? Contrastemos esto, ¿no? Este gasto público que impulsaba la demanda efectiva, que impulsaba el consumo de las familias y que con eso impulsaba un tanto, ¿no?, un tanto el crecimiento económico del país. Contrastémoslo ahora con esta gráfica, con estos datos. La mayor parte de los impuestos o de los ingresos del gobierno provienen del gasto que hacemos todos, ¿no?, que prácticamente se nos cobra por medio del IVA, del valor agregado, claro, y del salario o de los ingresos que perciben los asalariados. Bueno, se les está cobrando la mayor parte de los impuestos al Estado sobre un consumo que está cada vez más presionado, que las mismas finanzas públicas no favorecen. Entonces digamos que las mismas finanzas públicas neoliberales se ponen el pie solo. ¿Para qué? Para el cobro de sus impuestos, para el cobro de sus propios ingresos. Y esto es un problema muy fuerte. El neoliberalismo, con perdón de la palabra, ha jodido muchas cosas en todos los ámbitos, deportivos, culturales, familiares, lo que quieran, ¿no? Y una parte muy importante que incluso también jodió fue las estructuras de ingreso y de gastos del gobierno mexicano. Un reto muy importante que ahorita tiene López Obrador, por ejemplo, es reestructurar esa parte. ¿Cómo conseguir mayor ingreso? Porque esta gráfica es muy problemática, y es muy problemática porque te está mostrando que el Estado depende, una gran parte de sus ingresos, de un consumo que no puede él mismo tratar de fomentar, de un consumo comprometido por parte de las personas, ¿no? Si ustedes han visto muchas veces, ¿no?, la existencia de estas tiendas como son de estas tiendas de abonos chiquitos para pagar durante toda tu vida, ¿no? A veces que ya tienes 50 años y vas a dar el último abono de tu cuna, ¿no? La cuna que te compraron cuando tenías 2 o 3 años, ¿vale? Bueno, esto surgió a raíz de eso, porque la sociedad mexicana se transforma en una sociedad que su consumo depende de ese tipo de crédito usurero, porque hay que decirlo con todas las palabras, es un crédito de usura. El último cálculo que yo hice son tasas del 110% en esa tienda de las letras rojitas, ¿no?, con amarillito, 110%. Se te está cobrando al sector de la población con menos ingresos las tasas más altas que se pueden, porque ellos no pueden acceder a una tarjeta de crédito con tasas del 35, del 28%. Una parte importante es que el Estado ya no dependa de esto, que el Estado realmente aproveche una política fiscal en la cual la mayor parte de sus ingresos realmente provengan de ese ISR de actividad empresarial, de ese ISR de los grandes empresarios, de los grandes conglomerados, ¿no?, en vez de verse beneficiados de estos conglomerados por programas así como el dichoso Teletón, por ejemplo, ¿no?, que le permite evadir y que le perdone muchísima deuda, ¿no? Es un reto importante que tiene el nuevo gobierno de López Obrador, corregir este tipo de estructuras de ingreso del Estado, ¿no?, para darle un éxito a su política que nos han querido anunciar, que por lo demás me parece que no es correcta, este tipo de política que nos han querido anunciar de reestructuración del gasto del Estado. Y miren, ahora sí que abusando, ¿no? Si nos pudieran compartir la siguiente gráfica, esta que les preparé sobre sentencias dictadas relativas a evasión fiscal.
tramitadas en, Ay, sí. en tribunales federales. Miren, estamos hablando que el 19% de las empresas evaden. ¿Sí? Y solo ha habido 14 sentencias por parte de la Suprema Corte, ¿sí?, para penalizar estas prácticas que en el Código Penal es un delito federal. Sí, no. La evasión es un delito federal. Uy, en Estados Unidos, Sí. ¿cómo te agarran por Y eso? estamos hablando de evasión, no de ilusión. Mire, es porque si hablamos ahorita de tenía yo preparada otra lámina sobre los papeles de Panamá y los papeles de los papeles de Panamá y los Paradise Papers, ¿no? Donde hay 400 y pico de mexicanos, entre ellos muchos priistas y panistas. No, no creo. No, pues, creo. o sea, miren, nada más de esa investigación, el Estado ha podido recuperar 1,000 millones de pesos vía intervención, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha hecho el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo nos ha fomentado la idea de que todos podemos emprender, Claro. ¿no? Y a cada ratito nos bombardean con el coaching, con el emprendimiento, ¿no? Pero no nos proporcionan las herramientas para poder decir que los impuestos nos ayudan precisamente a tener una economía competitiva, productivista, ¿no? A esto, perdón, bueno, y ya para ir terminando y despidiéndonos también, que nos puedan dar un cierre con una conclusión. A esto se refiere directamente Andrés Manuel cuando habla del neoliberalismo y de presidentes neoliberales, el hecho de tratar un poco de hacer esto más parejo y que le empiecen a entrar ya con su dinero los empresarios. ¿Y qué tanto tiene que ver, qué relación hay en neoliberalismo y corrupción? Porque es su eje, ¿no? Atacar directamente la corrupción. Bueno, como decía la gráfica anterior, Uh-huh. o sea, es difícil, ¿no? Es difícil atacar la corrupción porque, como vemos, fíjense, en el último año solo 14 sentencias. Eso quiere decir que entonces también en el Poder Judicial hay una corrupción enorme, Pues claro. ¿no? Claro. Que fomenta, Claro. protege y blinda Así esos es. intereses, Así es. ¿sí? Entonces, el neoliberalismo no funciona de otra manera que no sea con corrupción. Ese es el gran problema. Y no nada más funciona así en México. Funciona a nivel mundial, Ya. ¿no? Y eso es a lo que la gente no le gusta analizar y profundizar, ¿no? Porque entonces no nada más es Calderón dándole chance a ciertos empresarios. Es Obama subsidiando a General Motors, ¿no? Es Obama perdonando impuestos a Walt Disney, ¿no? Es Alemania perdonando impuestos a la BMW, a la Volkswagen, a todas, a las grandes, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, todos tienen los grandes, no pagan impuestos, contaminan el planeta, pagan salarios muy bajos, Paupérrimos, ¿no? ¿no? Y nos dan nos dan jornadas laborales extenuantes. Y además cuando hay crisis los rescatas. Y además cuando hay crisis los rescatas. Entonces, ¿dónde está el empresariado? El empresariado no es empresariado, son vividores. Y que de hecho yo creo que ahí hay que poner hay que ser, digámoslo así, dividir fuertemente. Estamos hablando de los grandes conglomerados, de las grandes transnacionales, de los mega grandes empresarios, ¿ok? En términos económicos, en términos de mercado. No nos estamos refiriendo al empresario que tiene una pyme en México, por ejemplo, ¿no? Que cada mes se truena los dedos porque no sabe cómo va a sacar la nómina. Claro. Al Porque empresario, no tiene crédito. porque no tiene crédito. No estamos refiriendo a este pequeño empresario que a lo mejor el periodo de vida de su empresa ya es de 6 meses, cuando en 6 meses apenas pagaste 3 recibos de luz, Sí, hombre. ¿sí? Cuando no alcanzas a sacar tu crédito, ¿no? Bueno, estamos refiriéndonos más bien a estos grandes conglomerados, ¿no? Fuertísimos conglomerados, en México y en todos lados, ¿no? En México y en panorama mundial. El profesor José acaba de decir algo muy importante, ¿no? La corrupción no funciona sino el liberalismo en el mundo, ¿no? No quiera yo tomar así, ¿no? Pero creo que tiene mucha razón el profe. Yo iba a decir, en el caso de México, para mí el caso de México, esa mezcla entre el neoliberalismo y la corrupción arraigada en el Estado mexicano que nos deja el priismo, fue una mezcla así atroz, una tormenta casi perfecta, ¿no? Fuera como revolver en un solo vaso la mitad de vodka y la mitad de brandy, ¿no? Y todavía echarle no sé qué, gasolina, algo así, o sea, fue algo fuertísimo.
¿Por qué? Porque se vio directamente una competencia al estilo neoliberal, donde era libre y agárrate con lo que puedas, y va y viene a todo, y eso incluye incluso y eso incluye corrupción, incluye asesinatos, ¿no? Incluye robo de compañías, es lo que se pueda hasta donde se pueda. Y en México fue un caso muy claro de eso. Amigos, pues desafortunadamente ha llegado el momento de despedirnos, estamos prácticamente terminando. Estamos muy contentos nuevamente por venirnos aquí a dar luz y a compartir sus conocimientos. Y bueno, por último, no sé si algo quiera decir el profesor Héctor Lerín y dar la palabra aquí a los invitados. Pues muy rápido comentar, escuchando aquí a los profesores. Hace unos días, no sé si vieron un artículo de González Casanova, en donde criticaba muchas políticas de López Obrador. Y decía al final de uno de sus artículos, decía, el problema, sí, cito un poco de memoria, el problema con López Obrador es que él cree que el problema de este país es la corrupción y no el capitalismo, ¿sí? Pero si somos estrictos, yo creo que el problema en este momento del país es la corrupción, ¿sí? Claro, quizás el problema número uno es el capitalismo, pero estamos hablando de una cuestión, si este país va a cambiar, eso será a mediano plazo y lo decidirán los mexicanos. Muy bien, profesor José. Pues bueno, yo sí le contestaría al doctor Casanova, ¿no? Que obviamente pues yo lo respeto mucho, claro, me formé con sus textos, pero en este momento, o sea, no podemos hablar de socialismo. Realmente, no podemos hablar de socialismo, o sea, no hay un partido de masas, no hay ni conciencia de clase en México preparada para decir que vamos a tomar el poder para imponer un modelo socialista, ¿no? Y lo digo porque pues ahí están los médicos, ¿no? Y esos son los médicos que están más o menos regularizados. Pero créanme que si nosotros nos podemos hablar ahorita de mercado negro de órganos, México es el segundo lugar de tráfico, ¿sí? De paso y de paraíso de tráfico de órganos. Y eso es corrupción. Claro. Porque un trasplante de riñón no te lo hace un carnicero o un veterinario en una sala limpiada con alcohol, ¿no? ¿Y a dónde van todos esos esos órganos? Riñones, hígados, córneas, corazones, que lo pueda pagar, a ¿no? quien pueda pagar. claro. Entonces, doctor Casanova, es un problema muy grave la corrupción. Y si ya nos llegó a los médicos, que tienen incluso un juramento en donde dicen, ¿no?, que tienen que ver primero por la salud, incluso antes que por su propia vida, no sé dónde está viviendo, Claro. ¿no? Yo creo que le hace falta salir de las montañas de San Cristóbal y venir un poquito más a la ciudad, ¿no? No porque esté mal vivir allá, ¿no? Hay contradicciones allá y hay contradicciones y aquí están muy fuertes, ¿no? Claro. Entonces, sí es un problema muy grave la corrupción porque está en muchos niveles, ¿no? Si nos vamos al fútbol, ¿no? Está todavía peor, ¿no? Todos los ámbitos, ¿no? ¿Verdad? Debutar a un chico, ¿no?, que viene preparándose en fuerzas básicas, les piden 700,000 pesos para poder llegar a primera división. En los más honrados, los que no les piden otras cosas, ¿no? Como el acoso caso, sexual como el caso de a los Ay, chicos, no. eso es algo muy fuerte. Mira, respecto a lo que dice el profe y el doctor Casanova, que también se le respeta mucho y lo tenemos como un muy buen referente, un referente claro para nosotros, ¿no? Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que México es un paciente con diabetes, donde la diabetes es el capitalismo, pero tiene el alta del azúcar, está en coma. Ese coma y esa alta de azúcar es el neoliberalismo. Y yo no podría pasar a ese paciente a hacerlo sano, haciendo ejercicio, donde este fuera un socialismo, una sociedad más justa, antes de bajarle el azúcar. Hay que bajarle el azúcar a este paciente, hay que tenerlo, hay que estabilizarlo, ¿vale?, para atacar ahora sí su diabetes. Yo creo que son partes, son pasos, son procesos, ¿vale? Además que hay que tener en cuenta que el ambiente en el que vive esta paciente se llama globalización y ese ya no tiene vuelta para atrás, no tiene vuelta de hoja. Habrá las condiciones necesarias, según nos decía Carlos Marx, habrá las condiciones necesarias, el desarrollo, digámoslo así, idóneo de las fuerzas productivas, donde ya habrá un mejor ambiente para un salto a otro modo de producción, pero por el momento la lucha debe de ser
muy concreta, muy dirigida, ¿vale? Y tenemos dos enemigos a vencer, hay que decirlo con dos palabras, se llama corrupción y se llama neoliberalismo. Pues ahí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. De verdad, muchas gracias a los dos profesores, Leobardo y José. Profe, me dio mucho gusto haber también estado con usted. Pues a mí más gusto me da que nos acompañen esos muchachos tan capaces y tan preparados, hombre. Gracias. Para nosotros es un honor. Muchísimas gracias. Pues gracias por haber estado con nosotros en esta mesa de análisis, neoliberalismo y finanzas públicas. Nos vemos hasta la próxima. México. Saludos.